decirle solo la Lic Sinaí. Como quiera, llámeme como Sinaí. quiera. Es que, por ejemplo, ¿cómo le dicen en su casa, Lic? Bueno, en mi casa, sí. Que se llama María Sinaí. Mire, en mi casa no me dicen, bueno, algunos María, ¿verdad? Ajá. Pero realmente en mi casa, en mi hogar de infancia, Mary. Mary. Ese le Mary. iba a preguntar, fíjese si no le decían Mary. Está chido. Pero, ajá. Bueno, Pero bueno, yo me adapto a... No, aquí nos adaptamos nosotros a la Lic, ¿verdad? Pues sí nos adaptamos. Lic Sinaí, usted lo que le gusta, lo que no le gusta, aquí sus deseos son órdenes. Gracias. Lic, aparte de que da asesoría migratoria a abogado, con esto les quiero decir que es de confiar. Hay personas que están haciendo videos en vivos, me he dado cuenta aquí en El Salvador, dando orientación de migración, y yo me quedo, para eso hay que saber también de leyes. Sí, Para eso hay claro. que saber de muchas cosas, no solo de sentarse y hablar y decir yo soy y maltratar a la gente. Hoy vamos a hablar de asesoría, espérame, se me perdió el tema. ¿Cómo agendar cita médica con la embajada De los Estados Unidos. Pero ¿cómo es esto? Que yo le preguntaba a Fátima al inicio del programa, Fátima la productora, le decía, ¿cómo citas médicas? Sí. Ellos piden en algunos papeles. Sí, vamos a hablar de eso, de las citas médicas, pero antes quiero enviar un caluroso saludo a toda la comunidad norteamericana y entre ellos al más de 1 millón de salvadoreños que también forman parte de la Unión Americana por el Día de Independencia, el día de ayer, ¿verdad? Celebrando más de 200 años de independencia. Qué bonito. Para que pues puedan celebrar ese logro que tuvieron de Gran Bretaña, ¿verdad? El que se independizaron las 13 colonias de la Unión Americana hace muchos años, allá por el 1700. Uy, sí, es como motivo de festejar y por eso lo hace, y por eso ayer estuvimos felicitándolo, menos a los salvadoreños que acaban de llegar, ¿verdad? Tampoco es de verdad. Pero es que mire, hablando de eso, de los memes y de todo eso, lo que se publica en las redes sociales, pues si un inmigrante llega a Estados Unidos, esa es su nueva patria. Entonces es válido que pueda celebrar el 4 de julio, porque tiene que adaptarse al lugar a donde vive. Claro que si acaba de llegar, bueno, si se adapta es mejor, Francisco. Es que yo veo que los latinos son los que atacan a los mismos latinos. Eso y no hay sí. que atacarnos tampoco. Eso sí, la falta de solidaridad, que no son Eso. culturas así como la cultura, por ejemplo, japonesa, que si ve a un hermano suyo trata de ayudarle, ¿verdad? Pero esa cultura no forma parte de lo que a algunos les enseñan, sino que más bien a sobresalir de forma individual y Sí, no eso irse en solidaridad ayudando uno con otro, generando esa cadena de ayuda. Y eso es lo que hace falta en nuestra comunidad latina, ¿verdad? Que seamos más solidarios con nosotros mismos, Claro. menos drásticos y que podamos avanzar en unión, ¿verdad? Sí. Y que el que alguien pueda sobresalir no significa que no pueda ayudar a otro, a Eso. que llegue al mismo lugar a donde probablemente le costó años llegar. Tiene razón. Entonces, volviendo al tema, Lic, de cómo agendar citas médicas con la Embajada de los Estados Unidos, ¿para qué se requieren estos? Mire, Esos exámenes para médicos? para visas de turismo no hay exámenes médicos. Vamos a descartar esta parte. Descartemos todo lo de las visas de turismo. No hay exámenes médicos para visas de turismo. Solo hay exámenes médicos para visas de inmigrantes. Y las visas de inmigrantes son aquellas que se han generado después de la aprobación de su petición. Cuando usted ya tiene la aprobación de su petición y su caso pasó al Centro Nacional de Visas, usted tiene la obligación de agendar la cita con los médicos cuando ya le viene la hoja de la entrevista, donde dice, mire, usted tiene que agendar exámenes médicos porque su entrevista con la Embajada Americana va a ser tal fecha. Generalmente, Francisco, le notifican 3 meses antes de la fecha de la entrevista. De la entrevista. Entonces se lo notifican porque esto implica empezar a hacer varios movimientos para poder generar la cita con los exámenes médicos, que incluye ahora, Francisco, porque mire, como que todavía no salimos del todo del COVID y que hay ciertas variantes que son recurrentes. Entonces, antes de la cita de su examen médico van a tener una prueba COVID
Sí. Y esta prueba COVID, Francisco, ronda los $135. Esto se va a tomar 2 días antes de la cita con el médico. Pero hay una plataforma creada para agendar los exámenes médicos que se llama drvisa.org. Ya es especializado solo en ese tema. Lo médico, o sea, que no puede ir a cualquiera. Sí, no pueden ir a cualquiera. Ok. Muy buena pregunta, Francisco. El staff de médicos de la embajada son elegidos por ellos mismos. Sí, porque si no le pueden hacer chanchullo a los demás. Sí, porque claro, le pueden hacer el favor, pero también ya vamos a hablar sobre estos exámenes médicos, porque también no son nada cómodos. Es decir, que cualquiera diga, yo quiero ir a hacerme los exámenes, sino que son un poco incómodos, ¿verdad? Pero ya vamos a hablar por qué. Primero, ese staff de médicos los elige estrictamente la embajada, y casi todos están allá por la Torre Avante, en Santa Elena. Y tienen una tarifa que ronda entre los $500 y $700 por persona. Eso dependerá de la edad y de lo que amerite, ¿verdad? Y ahí no va a mentir. ¿Y ahí cómo va a mentir? No. Vaya, pero también hay que tener mucho cuidado a la hora de contestar un gran cuestionario que le hacen una entrevista al llegar, porque le hacen una entrevista y, por ejemplo, una de las preguntas, Francisco, que más hacen es, por ejemplo, ¿usted ha probado el alcohol alguna vez? Sí, porque a veces me han curado la encía y me ponen ahí como torundas de alcohol. Ese alcohol. Vaya, pero mire, yo entiendo que yo entiendo que todos en la vida hemos probado algún tipo de... Sí, por curiosidad. Sí, por curiosidad, exacto. ¿Qué se siente? A mí, por ejemplo, cuando yo probé, sentí que me puso erizo todo, o sea, como que no me pasa. También le preguntan que si usted ha utilizado drogas ya más intensas. Entonces, es ahí un problema en los jóvenes, porque a veces los jóvenes son muy inocentes, pero hay una diferencia entre probar y otra es consumir, ¿verdad? Ser un consumidor. Entonces, es ahí donde a veces tienen problemas y son enviados a una sección especial. Pero como estamos hablando de los exámenes médicos en general, sí. Vamos a ver cuál es el primer paso, es agendar la cita por medio de la plataforma drvisa.org. Solo van a agendarlo aquellas personas a las que ya les llegó la entrevista, la hoja donde dice, mire, usted tiene una entrevista en la Embajada Americana, por ejemplo, en diciembre de 2023. Ok. Ya a estas alturas ya tiene que estar haciendo sus exámenes médicos, ¿verdad? ¿Cómo opera esto? Bueno, primero se crea un registro electrónico, el famoso UID. El UID es una identificación electrónica dentro de la plataforma de citas de los Estados Unidos. Entonces, muchos no saben qué es eso. No saben cómo hacerlo. Simplemente usted se registra en el sistema de citas como cualquier otra persona y ahí aparece su número de UID, que es un número de identificación, como en vez de decirle Francisco, vaya, su número va a ser 7775, por ejemplo. Sí. Entonces, ese es su UID, un número. Como una clave. Como una clave. Entonces, sin ese número, imposible agendar los exámenes, Francisco. También nos van a pedir la dirección, nombre completo, teléfono de Estados Unidos, teléfono nacional de El Salvador, su fecha de nacimiento, y usted elige una fecha tentativa que de nada le sirve porque todo es agendado por ellos. Es decir, usted solo pone ahí, inmediatamente usted le da a enviar a toda esa información, que es información personal, le van a enviar inmediatamente un correo electrónico al correo que usted puso ahí, y le van a decir, mire, esto es lo que necesitamos para el día de sus exámenes, que generalmente son copias de muchos documentos. Y no mentir. Y no mentir, sí, claro. Después se ponen en contacto con usted vía telefónica y le dicen a qué doctor va a asistir, porque usted no va a elegir el doctor tampoco, además del staff que ellos ya tienen. Como antes que sí lo podíamos hacer nosotros. Ellos designan con qué doctor usted va a pasar y el día y la hora que a usted le corresponde. Entonces, ¿qué tipo de exámenes nos van a hacer? Se llegó el día de los exámenes médicos y hay que prepararse porque hay un examen físico.
Hay que desayunar bien antes de ir a los exámenes médicos. Sí. No es de aguantar hambre, porque van a pasar casi la mañana ahí. Entonces, el examen que les hacen es un examen del tórax. Les van a hacer un examen físico completo, donde pueden ver si padece usted de alguna enfermedad preexistente o crónica. También les van a hacer un sondeo mental, ¿verdad? Para ver si usted tiene problemas mentales, que todos quizás tenemos alguno, ¿verdad? Ya me quedé, todos tenemos enfermedades Todos mentales. tenemos alguno, ¿verdad? Sí. Pero que sea más notorio, eso ya representa un peligro para la sociedad americana, entonces eso podría ser un motivo de que no le otorguen la visa de inmigrante. También tener enfermedades de tipo sexual bastante contagiosas, así como también la tuberculosis, ¿verdad? Estos son los tipos de enfermedades que no son admitidas. En el caso de las enfermedades mentales, aquellas que vayan a poner en peligro a otros, así como se dan esas cosas de los tiroteos y esas cosas que no son nada normales, ¿verdad? Que bien pudieron haberse evitado con un sondeo o una evaluación médica del estado mental de estas personas. Vaya, entonces, de esa forma vemos cómo nos quedamos, chiqui, nosotros. Tenemos ahí el examen médico, que es incómodo, sí, ¿verdad? Porque es un examen médico. Mire, pero es obligatorio. Y toda esa orientación, lo que usted nos está explicando, todo puede llegar donde usted. Claro. Para sacar la cita de los exámenes médicos con usted. Para eso también podemos ayudarle. Okay. Y lo otro es que la respuesta de sus exámenes no se la van a entregar a usted solo le entregan el recibo de lo que pagó. Si usted salió bien o mal, eso solo lo va a saber la embajada, ¿verdad? ¿Y si le aprueban todo? Solamente que si sale mal de la cabeza, es decir, que enfermo mental. Si tiene una enfermedad mental, ¿Sí? Va a ser enviado a un psiquiatra, pero también no solo ese tipo de enfermedades, sino que también la drogadicción, sí, las adicciones. Cónchale. Las adicciones y todo ese tipo de cosas que también generan un problema en la sociedad. Entonces a usted lo mandan a un tratamiento con un psiquiatra bastante largo hasta que el psiquiatra diga hasta aquí. Vamos bien, sale ya no tiene remedio. Y se va. Entonces hay que cuidar la salud. Sí, tiene razón. Y recuerden que estos exámenes no son exigidos para la visa, solamente para las residencias. Entonces nada tiene que estar usted agendando citas para las visas de turismo si estas no requieren exámenes médicos, solamente las residencias. Ya saben que estas y más orientaciones, Estados Unidos, Canadá, México, ¿qué más? Reino Unido, está disponible en Legal Visa. ¿Dónde están ubicados? Estamos sobre el Paseo General Escalón, frente al Banco de América Central, que está por la Fuente Beethoven. Y el teléfono y las redes sociales ya han estado apareciendo durante toda la sección. Lic, gracias por venir. Gracias, Francisco. El jueves, el otro miércoles tenía que venir el jueves tenía que venir de Rosado, pero no. ¿De Rosado? Sí, el jueves, pero el miércoles viene usted. Porque es porque algo relacionado a... viene la Barbie. Ah, por la Barbie. Pues sí. Ah, bueno, ahí nos retaron. Pero no se preocupe que puedo venir el lunes de Rosado, el miércoles de Rosado. Y cumplo años el jueves también, el día ¿Este jueves? Sí, no, el 20 de julio. 20 de julio. Viene Barbie. Falta todavía. Entonces vinieron la Warner y dijo, por caer bien con Francisco, lo vamos a tirar ese día. Está bueno. Gracias, Lic, por venir. Bueno, gracias, Francisco, y felicidades, vamos a estar pendientes de ese día. Vamos a probar el alcohol. Mentira. Bueno, vámonos rápido a Multicinema.